Me he ido por los finales un poquito tristes Ay, hombre. y devastadores. Ay, Y yo creo que madre. uno de los finales más devastadores que ha tenido el cine contemporáneo es la película. A mí, desde el principio que me empezó así de manera consciente a gustar el cine, me gustan esos finales que no son como lo que yo estaba esperando. Aunque Maracayo me va a matar, pero Ay. a mí me gustó mucho el final de Casablanca. La otra película del vampiro. Ah, sí, Thirst. Thirst. Muy buena, Thirst. Set. Pudo haber sido excelente. El final tiene Y es muy 20 buena. o 25 minutos dando Sí, vuelta en el mismo así sitio. mismo. Y tú, pero acábala, Pero- acábala. Que a mí me dejó maquinando y buscándole la vuelta. Y es un final muy filosófico porque hay teorías filosóficas absolutas en base a eso, en base a que el ser humano vive en un constante presente, que no hay un pasado, no hay un futuro. Yo no lo he visto, pero yo recuerdo que la conversación. No, yo por suerte creo que ahí no. Vamos a darle Vamos a dar un en refil. 15 minutos. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Pon alerta, 15 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Está bien, yo Puede le terminar. puedo monitorear. Ajá. ¿Pero qué es lo que vamos a hablar? Los finales favoritos de cada uno, dale. Ah, ¿y cuál es el tuyo? ¿Cuántos Yo se no tengo un pueden? final favorito, yo voy a comentar sobre lo de ustedes. ¿Cuántos se pueden por persona? Lo que tú tengas, lo que Cristo. salga. ¿Cuánto tú Dale, te trajiste? contamos. ¿20? Yo tengo 8. No. ¿Qué pasa, Bárbaro? Ahora que yo No tomo. abuse. Toma, yo no tengo ninguno. Smiley, déjame ver tu lista, ven. La voy a No, mandar. Diez yo ya, tengo manden al aquí. grupo, señores. Ya, estoy grabando ya, que tú 10. pesas demasiado. Pero yo tengo, miren. Voy a cortar, ya, manden. Ahí hay uno. Pero ¿En mando serio? lista, ¿En Diana. Diana mandó lista. Sí, también. Empecemos. Vamos a hablar. Adelante, ya estoy listo también. Ya tengo un par de finales ahí. Vamos. Edwin, abre. Los finales de películas, señores, vamos a hablar de eso. No importa cómo empiece, sino cómo se acabe, así dicen. Pero nada, el cine no es una experiencia tan tajante, pero nos gustan los finales y grandes finales. Yo voy a empezar con uno. No hay que la... Voy a empezar con uno. Siguiendo... Pero- Aguántese, muchacho. aguántese, José. Pero dale, dale. Voy a espérate. empezar con uno. Después voy yo. A mí me encanta el final de Ice White Shot. Esa escena cuando Nicole Kidman, luego de tener una crisis de Spoiler pareja, alert. una crisis de pareja terrible. Si valga la aclaración que vamos a hablar de junto- finales, ¿no? Aquí es spoiler. junto a Tom Cruise, le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ella le dice, eso, hacer el amor. Lo dice de otra forma, ¿no? Hacer el amor. Y me parece que es un final tremendo, ¿no? Un final que significa un recomienzo, ¿no? A mí me fascina ese final. Uno de los finales, por lo que estaba viendo en mi lista, me he ido por los finales un poquito tristes Ay, hombre. y devastadores. Ay, Y yo creo que madre. uno de los finales más devastadores que ha Qué tenido fácil. el cine contemporáneo es la película Incendie de Denis Villeneuve. Oh, sí, yo tengo ese. Es una... ¿Tienes esa? Sí. Bueno, te me fui a la... Ya, déjame quitarlo de aquí. Es una Ese película es José que se ve desde la donde 27. se va armando un rompecabezas. La historia de esta madre que envía a sus 2 hijos a investigar quién fue su padre y le crece rompecabezas. Y al final, spoiler alert, que esta película, el final, yo no sé si decirlo, porque es que es un final tan Dígame, potente. eso tiene como más de 12 años que salió. Pero el ellos saber que su padre es su hermano y que el hermano, o sea, el hijo el hijo es el padre de ella y él la violó, la torturó y la embarazó. Y luego ella al final de la película, en una escena, cuando ella está en la piscina, se da cuenta de que ve a su hijo, que es el padre de sus hijos. Sí. Y aparte de ese choque emocional que todo el que ve esa película tiene, que usted no se va a quedar sin reaccionar, me parece brillante lo que hace Villeneuve en el epílogo, al final. La carta, ella le escribe 2 cartas a ese hombre. Le escribe una carta como padre, hablándole de lo que es él, lo que significa él como padre para sus hijos, y le hace otra carta a él como hijo. Y cuando vemos cómo él, cuando lee la carta y lo que revela en ese momento, es definitivamente
yo creo que uno de los finales más devastadores en la historia del cine y más del cine contemporáneo. Sí, es un tremendo final, la verdad que sí. A mí me gusta muchísimo también. Y me pone a pensar en el tipo de final que es, tú sabes, porque es un final muy argumentativo, en el sentido de que el final está dado en la historia, el desenlace es la historia. Depende, sí, directamente cierra la historia. Absolutamente, es la historia que termina de una manera concluyente que impresiona. Sí. Ahora bien, cuando uno lo piensa cuando uno lo piensa de otro punto de vista, que sería el punto de vista cinematográfico, pensándolo así, ¿no? O sea, cuando no es la historia, sino la construcción de la historia, que termina, digamos que de una forma interesante. A mí se me ocurre pensar en Pozos Sangrientos. There Will Be Blood. There Will Be Blood. Ajá, de Paul Thomas Anderson. Eso yo lo tenía ahí. Ajá, y ese final entonces que en la historia no necesariamente intercede en la solución de lo argumentativo, ¿no? Del final de la historia. Pero es un final muy poético. Y tajante, un final tajante cuando el personaje le da título a la película. Le da el título. Creo que hasta ese momento no habíamos visto sangre. No habíamos visto sangre. No del personaje, no precisamente del personaje. Pero sí en sentido figurado. Pero sí, claro. Claro. Una violencia metafórica, claro, sí habíamos visto, ¿no? Claro. Pero ese final, ¿no? De este personaje de Daniel Plainview, creo que era que se llamaba, sí. ¿no? Plainview, sí. Cuando se siente. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, brillante, se estira y grita ya, I'm done, sí. ¿no? Y lo que representa esa industrialización carnívora, capitalista, ¿no? Que ese final es un match entre la representación de la iglesia y la oligarquía. Sí. Y cómo esta oligarquía 100%. Lo que hace es que la absorbe, la copta, y la copta bajo sus reglas, bajo sus premisas, bajo sus preceptos, y de forma violenta, como asume todo, ¿no? Como los grandes capitales nacen, que son de grandes tragedias y de terribles guerras, inclusive. Me parece un final tremendo, abrupto, y cuando te digo algo también, cuando te dice I'm done, no sé, I'm done para decir cómo comenzar. Ajá. Y me voy a expandir. Porque eso es lo que ha pasado con los magnates petroleros. A mí se me ocurren 7 finales que yo puedo mencionar. Mira, muchacho. Vamos con uno. Qué relajo. Vamos con uno. Es reciente el final de esta película. Ni tan reciente ni tan antiguo. Pero es uno de los finales que más como que se quedó conmigo por mucho tiempo. Que es el de la película Boyhood del 2014 de Richard Linklater. Por muchas cosas, incluyendo el formato de la película, el hecho de que esa película haya durado 12 años en su filmación, intencionalmente duró 12 años en su filmación para crear la sensación del paso del tiempo. Entonces cuando este muchacho se sienta a hablar con una muchacha en el final de la película, y él le dice, pero es como que el tiempo no pasa, es como que todo el tiempo estamos en el presente. Ese tiene tanta fuerza con relación a esa película que duró 12 años realizándose, que a mí me dejó maquinando y buscándole la vuelta. Es un final muy filosófico porque hay teorías filosóficas absolutas en base a eso, en base a que el ser humano vive en un constante presente, que no hay un pasado, no hay un futuro, sino que tú todo el tiempo estás en el presente. Que son construcciones mentales. Pasado y futuro son construcciones. Sí, entonces eso era lo último que yo me esperaba con lo que iba a terminar esa película. Me causaba mucha curiosidad el hecho de que duraba tanto tiempo en su producción. Pero cuando él la termina, yo dije, wow, Linklater, forever. Increíble. Maracayo. Yo finales así que recuerdo el final de Shutter Island de Martin Scorsese con Mark Ruffalo y DiCaprio, ¿no? Sí. Ese dúo actoral que hay que decir que yo no entiendo por qué Mark Ruffalo no ha ganado más premios de los pocos premios que le han dado. Yo no sé si es porque tiene origen latino, Mark Ruffalo. Yo no creo. No creo tampoco. No sé. No sé. No sé por qué. Mark Ruffalo, lo que sí yo sé que Mark Ruffalo es un activista, primero, social, importante. Creo que también a nivel ecológico. Y es un actor que tiene perfil bajo. No le gusta estar en los grandes focos ni nada de eso. Lo del trabajo.
Igual todos sabemos que detrás de todo este, digamos, universo de los premios, hay una labor de lobismo. Que hay que no solamente estar dispuesto a hacerlo, o sea, es una actividad que hay que poner, como decimos aquí en dominicano, ponerse para eso, sino que también hay que destinar una cantidad de recursos. Y hay que estar, y también dispuesto a ser objeto del lobby, quizás. Sí. Él está en la industria, tú sabes. Pero Exacto. creo que él es un tipo bajo perfil, no es un tipo que le gusta estar en el estrellato. No creo que se lo crea mucho. Bueno, porque realmente para mí es uno de los mejores actores activos de Hollywood ahora. Un actorazo. En todos los papeles que le han tirado, ha destacado. Incluso hay una serie de HBO hace unos años. Miniserie. Una miniserie donde él hace La De de dos hermanos. de dos hermanos. Él hace dos papeles. gemelos. Dos Ese de papeles. I know this much is true. Sí. Señores, eso es una demostración soberbia de Sí, actuación. sí. Esa miniserie es una obra maestra. Sobre todo la diferencia entre los dos personajes, porque no hay un personaje que tiene ciertas limitaciones cognitivas y el otro no. Entonces Exacto. tú tienes que meterse en esos dos mundos. A mí me ha llamado la atención que la industria como que no lo ha reconocido como ha reconocido a otros actores buenos, pero que no llegan al nivel histriónico de Mark Ruffalo. Este final me gusta mucho porque tú te mantienes viendo la película, esta película que es un thriller psicológico y muy mala la película, o sea, a mí me desesperó ya cuando tenía 1 hora y media. Yo decía, pero por Dios, ¿qué es lo que quiere Martin Scorsese? ¿Cómo se mete en esto? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Y es increíble cómo reserva todo para una última escena, una conversación entre DiCaprio y Mark Ruffalo, donde DiCaprio le dice una frase y lo revela todo. Entonces todo cobra sentido, o sea. Y es algo, uno de los finales más inolvidables. Y es una película prácticamente no muy vieja porque es del año 2009, si mal no 2009, recuerdo. ¿no? 2009, 2010. Y, óyeme, y tiene una música, o sea, el uso de la música, que no es música original, pero es música de los principales compositores de las vanguardias del siglo XX. Eso es de rechupete. Pero no se la pueden perder. Lo que me llama la atención de esa película es que tú viéndola, tú dices, pero es que esto no va a ningún lado. O sea, te lleva para un lado, te trae para el otro. O sea, unas incoherencias y para que entonces todo se arme en una conversación. Tenía una misión. Y eso prueba de que quien hizo el guión, no sé quién hizo el guión, lo armó desde el final. Y es algo que muchos guionistas exitosos tienen. O sea, piensan en la escena final y a través, entonces, todo lo demás es relleno Pareciera. Para llegar ahí. que compensen o que justifiquen esa escena final. Y muchos, en la primera escena de la película, te dejan el guiñito. Pero sí, pero para eso tú tienes que tener el final obviamente, primero. Claro. Te digo que te la reconstruyen, la crean a partir del final, pero en el principio casi siempre te dejan como un... Sí, generalmente es esa regla, ¿no? Que quizás no una regla escrita en los guiones, sobre todo en Hollywood, de que en los 3 primeros minutos la película, ya sea en una línea, ya sea en una secuencia, diga de qué va. Sí. Esta película lo hace. No recuerdo exactamente qué diálogo, qué dicen. Pero tú sabes qué me gusta del filme y por qué también juega con la mente de uno. Es que visualmente, salvo 2 o 3 discursos recurrentes visuales de Martin Scorsese, como hacer una suerte de paneo rápido en la cámara, que lo hacen en una escena, creo que llegan unos detectives a la isla. Inclusive el nivel de la paleta de colores, lo que remite es a este estilo de terror de películas surcoreanas. De repente tú sientes que estás viendo una película de Park Chan-wook. Sí, sí. De repente tú piensas que estás viendo no recuerdo cómo se llama el director, pero de A Tale of Two Sisters. Ese tipo de texturas es lo que te da. Tú no piensas en Martin Scorsese ni en ese cine bien volado, ¿no? Bien volado, de estilo neoyorquino que él tiene. Aunque tiene algo de cine negro también. Sí, Por supuesto, sí. Pero ahora que tú hablas del coreano, que es un ejemplo, pero al revés. Aparentemente los guiones donde que él trabaja son guiones que no se piensan desde el final. Porque siempre hemos tenido problemas con los finales de Shang Park.
Amén de unas cuantas cosas, como su trilogía, ¿no? De la Bueno, las violencia, primeras películas bien, pero ya las últimas 4 películas... por lo menos, sí. ¿El final de Old Boy no te gusta? No, la amén de trilogía eso sí. estamos diciendo. Pero ya las últimas 3, 4 películas del coreano, Sí, es verdad. llega un momento en que tú dices, pero es que él no escribió el final. Sí, o sea, lo está escribiendo en el momento. O sea, no sabe cómo terminó la Sí, porque película. partiendo de esa práctica de pensar en el final para crear la historia, tú dices, y él estaba pensando en esto. Claro. Ejemplo de eso es Handmaiden, Sí. que es una tremenda película de 1 hora y media, pero él la lleva 2 horas y algo. Y ahí, imagínate. La otra película del vampiro. Ah, sí. Thirst. Thirst. Muy buena, Thirst. Set. Pudo haber sido excelente. El final tiene Y es muy 20 buena. o 25 minutos dando Sí, vuelta en el mismo más o sitio. menos. Y tú, pero ya, acábala. Pero igual pasó con Decision to Live, la más Decision to reciente. Live, sí, Decision claro to que Live, la sí. más reciente, se acabó ahí como a la hora y Decision to 25. Live, y por igual. Y él decidió dar Seguir, vuelta seguir, y seguir, ¿por qué soy yo? Y Pero está cuando- muy bueno pero- ese episodio de Chang-Woo Park, pero quizás podamos terminar entonces el episodio de los finales favoritos de Así, nosotros. pero para la Sería doctora. bueno. Bien, no, pero... Pero es Old Boy, yo creo Pero- que cabe. Old Boy creo Pero que cabe yo dentro le de quería los preguntar mejores, sí, que, claro. que lo han dicho Claro varias que sí. veces cuando uno le dice a la gente, bueno, yo creo que ya la película se acabó a la hora y media. ¿Por qué por qué tú dices, Maracayo, que la película se terminó en ese momento? Bueno, porque ya, o sea, cierra todo. Dámelo una cosa, Smiley. O sea, cierra todo. Y ya lo que queda no aporta absolutamente nada a lo que ya mostró. Entonces ya lo que aporta es cansancio. Cansancio al espectador, que ya quiere ya haber cerrado la película en un momento que la disfrutó y ya. Pasa con los anillos, vaina de los anillos. Que, Señor ¿Qué de los pasa? Anillos. que la película se termina en un punto La vaina y de dura los como anillos. 1 hora más. Sí, porque terminándose. en El Señor de los Anillos había un compromiso Sí. con los amantes de los libros y había que tener ese epílogo. Si no se tiene ese epílogo, todavía el sol de hoy estuvieran apedreando la casa en Nueva Zelanda de Peter Jackson. A mí no me gusta eso, yo lo puedo entender. Eso lo puedo entender hasta un punto. Pero tú sabes qué películas terminaban siempre. O sea, tú identificabas exactamente dónde terminaban. Muchas de las grandes películas que no fueron obras maestras porque usaban estas triquiñuelas en la censura, en los años de la censura Oh, sí, en sí, Hollywood. sí, sí. Ok. Por ejemplo, hay una película, y esta no la hizo en la censura, ahora que estoy pensando, lo hizo en Inglaterra, Otto Preminger. ¿Recuerdas esa, Maracayo? Bonnie Lake is Missing. Sí. La película se termina, no vamos a decir de qué trata mucho, pero digamos que termina en un personaje, el hermano y la hermana en un columpio. Luego de ahí la película sigue. Pero cuando tú ves la película, totalmente tú dices, bueno, esto se terminó ahí. Lo que pasa se es que- terminó en un columpio y todo desencadenó y todo terminó ahí. Y el sentido poético que tiene en el final es ahí que está. Lo otro sobra. Lo que pasa es que si terminaba ahí, donde debió No, terminar se iba la a armar película... la de No te Exacto. menees. Sí, es una escena un poco muy provocadora. Claro. A nivel de... Sí, a un nivel social, asunto, a nivel una social. relación Sí, si va a armar moral. si no me la entre de No te hermanos media rara. Pero otro Preminger tiene otra película que también debió terminar. Y es una de las películas más famosas de él, del juicio, el Sí. testigo de cargo. Sí, Exacto, sí. testigo de cargo. Witness for the Ese prosecution. otro ejemplo, sí. Pero parece que ellos, bueno, decidían hacer su película. Yo la Sí. termino aquí. La censura dice, bueno, no. Y le tienes diluyo el final con esta coletilla. Y pasa Sí. con otra de juicio, la de Billy Wilder, que ahora se me olvida el nombre, creo que está ahí Marlene Dietrich. Que el juez es Charles Lockton. Ahora yo no recuerdo cómo se llama esa película. Me viene todo menos no. Pero todo, exacto, como que no viene todo menos no. Pero esa película termina también en un momento dado y sigue como para que se haga justicia divina y se termine todo. Eso ocurría mucho en la censura. Doctora, usted no ha dicho sus finales. Vamos a ver. A mí desde el principio que me empezó así de manera consciente a gustar el cine, me gustan esos finales que no son como lo que yo estaba esperando. Aunque Maracayo me va a matar, pero Ay. a mí me gustó mucho el final de Casablanca.
Yo solamente, yo nada más te voy a matar. Yo no la voy a matar porque a mí me parece un No, final yo- bueno. Claro. Yo no lo voy a matar, yo le voy a Claro. aplicar una pistola paralizante. No. pero ¿qué día que vamos a editar? No, hombre, Un rayo paralizante con mi No, pistola. pero el final no es malo. Yo Lo quiero mismo, venir el día que editemos. lo mismo me pasó con lo que el viento se llevó. Bueno, sí, el final es bueno, pues se acabó. Se acabó, ¿no? Se acabó. Me gustó mucho el de lo que el viento se llevó porque no es un cierre del que tú te estás esperando. Sobre todo como en la estructura clásica que uno tiene de ese tipo de historias. Tal vez en ese momento no me lo esperaba, pero sobre todo, ya saliéndome un poco de ese cine clásico, me gusta, por ejemplo, el de Seven. Es un final que me gusta mucho Un también. final icónico. The Truman Show. Genial. Ese final me gusta mucho. The Apartment también es muy bueno. El de Dancing in the Dark. Me lo quitaste. ese. Bueno, me gusta mucho. De Lars von Trier. Una frase que dicen mucho en Dancing in the Dark, que no se me olvida, que es: los musicales nunca pasa nada malo. Ese es un final. El antimusical. Ese es un final impiadoso. Sí, en los musicales nunca pasa nada malo, menos en eso. Una trompa. O sea que hay una trompa. un final ahora que Diana trajo el tema del cine más contemporáneo, ¿no? El final de la Sé que tú lo vas a decir, película. ya lo vas a decir. Tú lo sabes porque... Agárrense de la mano. No, yo sé Ajá. cuál es. Le voy a dar en la madre a este ya. Ay. Le voy a dar una patabanato. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De cuál es? El que iba a decir Edwin, que yo estoy diciendo ahora, es el final de Michael Haneke de Record. No, no era ese, pero ¿No comienza ese? con ese. Pero ese es un. Pero tú, Record, récord no. récord, Esa ¿cuál no, ese es récord? cachera que tú Caché. dices. Perdón, de Caché. Dios, No, récord. no, el final de caché. Me confundí con el cortometraje Sí, dominicano. pero el final de caché es un final fino. 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 Oh, sí, delicadito. Fino, porque usted Fino, tiene que ver, tiene que fijarse en los créditos y tiene que ver los créditos. Está todo el crédito y cuando termina ahí que usted se fija de qué fue lo que pasó. No, yo tuve que repetirla. Claro, y que La parte repetirla. final, porque yo dije, Sí. Yo la ¿qué? entendí cuando me lo explicó Maracay. Usted la ve en el ¿verdad? cine, usted la ve en el cine se A jodió. mí me lo explicó Maracay. Uno lo hubiera visto de Pero que espérate, enganche. Edwin, ¿cuál es que tú ibas a decir entonces? Antes de No, el cerrar. final que yo iba a decir es el final más desgarrador que yo he visto en mi vida. ¿Cuál? Y es el de Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. O sea, este final de esta gente buscando el sueño americano, pero ese lado B del sueño americano. Con esta amargura que vamos de a los terminar marginados, este episodio. siendo presa de la cultura del consumo, literal. El hijo que consume droga y la doña que no tiene más esperanza, la madre que no tiene más esperanza, que ve su televisión y tratar de lograr su sueño con los programas y con los infomerciales que ve. Sí. Eso es una cosa sensacional, ni hablar de la novia también. Hay finales que son- Sensacional Jennifer sería la Connelly. palabra. ¿Eh? Sensacional sería la palabra. También tú sabes que hay finales que Diablo. son... Cuidado, contigo. Hay finales que son concluyentes, pero hay finales que son como tan cortantes que la audiencia se queda como en un limbo por un momento. ¿Cómo cuál? Como el final de la película, ¿cómo se llama? 3 semanas, 2 días, 4 meses. El No, diablo, se eso es llama larguísimo. 4 meses de 3 La de, semanas. la de 2 Christian días. Mungiu. Mungiu. El final de esta muchacha Muy que se buena pasa en película. la película entera en un ajetreo porque ella tiene que realizarse, sacarse a ese muchacho. Y Sí, un pero ajetreo. sacar a ese muchacho a su amiga. Exacto. O sea, para hacerle un aborto a su amiga, eso está Sí, prohibido. Estamos sí. en la Rumania todavía bajo el régimen soviético. Sí. Y es ella que tiene ese apuro por de la la amiga. forma más rudimentaria posible. Brillante Entonces, cuando Y la la- amiga no tiene ese apuro. y es la que tiene el problema. cuando termine toda esta situación, que ellas se sientan así y ahí se acaba la película, es como No, espérate. esto sigue, pero, Sí. pero ya se acabó, pero sigue. No, y además, que como dice Edwin, la que le está haciendo el favor a la amiga es la que está sufriendo más. Exactamente. La otra no le está La sufriendo. Eso amiga es lo que está eso es lo embarazada duele. y es la que tiene que hacerse el aborto, la última escena, que ya se supone que ya están agotadísimas Sí. porque ya se practicó el aborto y de una forma muy cruel. Sí. Y la amiga lo que tiene es hambre Ah, Sí. y se sienta a comer carne. Y la amiga se queda como. "Este es Jesús, Sí. Pero queda implícito eso. Lo que de yo, que- dije, yo hice por esta hija de Pero, ajá, exacto, igual lo que comenta aquí, no, el final está buenísimo. Sí, No, eso, el genial, final que se está queda... ¿Qué es el final? Es genial. ¿Qué es el Y final? es así. Ella empieza a comer y ahí se para la Ya, película. es un final desolador. Sí. Hay 2 películas que la voy a traer por... No la tenía aquí, pero por comentarios de ustedes, que me parece importante resaltar. Que una es Black Swan,
de Darren Sí. Aronofsky. Me parece Sí, Aronofsky termina sus películas de una un forma final brillante generalmente. con una Natalie Portman que ¿Cómo, culmina. cómo termina? Que no recuerdo. Bueno, Black Swan termina, ella terminando la actuación haciendo el performance, sí. del performance Del cine negro. del lago de Cisne. Completa Del lago de Cisne. completa el arco del personaje. Exacto, completa el arco del personaje, pero algo interesante. Ella tiene la transformación que vemos en la película, que es la misma del personaje en la danza. Y hay una connotación de murió la niña, murió la inocencia y se creó, pasó a ser mujer. Que es algo que mucha gente lo toma como metafórico, que ella no muere, etcétera. Pero en la película está el autoflagelo. Sí. Y como en esa última escena, o sea, ella termina muriendo. Y llega a la grandeza, que era lo que ella quería. Esa frase icónica de cuando ella termina fue perfecto. Y otra frase icónica de otra película es cuando mencionaste a Billy Wilder, Sunset Boulevard. Ese final claro. de Norma Sí. Desmond bajando la Ready for escalera. my close-up. Estoy lista para mi close-up, Mr. DeMille. O sea, Qué bueno final. Sí, sí, sí. es genial. Un final muy triste, ¿ah? Sí. cambiante y Sorry, ambas mamá, qué triste. tienen como esa connotación de que salen de la realidad. Ya perdieron la noción de la realidad y se quedaron en ese mundo que habían creado. Edwin. Y finalmente, de mi parte, un final, hablando de, no hemos hablado del cine latinoamericano. Sí, Parece tengo uno. Dale tú. uno de los finales que más me gustan es de Crónica de un niño solo, del maestro Leonardo Fabio. Este niño que es delincuente, este niño que es un proscrito, que se fuga del internado, que la madre no lo quiere, que hasta la madre se prostituye de una forma, no, se prostituye, y de repente al niño lo están buscando. Hay un tipo que le había prometido un caballo, de repente él se toma el caballo, tú dices, bueno, se roba el caballo, pero no es eso de lo que estamos hablando, es el niño y su inocencia, cómo él, luego de ese periplo terrible, ya es un niño. Realmente vemos a un niño que está tomando un caballo, estamos viendo la inocencia de ese niño al final, que ese niño que por más estigmatizado que sea, es un niño, y ahí aprovechan los policías y lo atrapan. Creo que el nombre de la película, lo que dice Leonardo Fabio ahí, encierra y lo cierra en un círculo perfecto. Y ni hablar de unas escenas perturbadoras que no son como el final, pueden ser hasta más terribles que ese final, pero creo que es un final hermosísimo. Sí, yo recuerdo una película que es dirigida por Ryan Fleck, que fue quien dirigió Half Nelson con... O sea, es una pareja, Ryan Fleck y Anna Boden. Anna Boden me parece que se llama así. Sí, bueno, esta que voy a hablar la dirigieron ellos dos, porque la de Ryan Gosling la dirigió él solo, que trata sobre una historia que no se cuenta, porque es una historia del perdedor, ¿no? Solamente se llegan a contar mayormente las historias de los ganadores, y que nos toca mucho a nosotros porque nosotros somos un país productores de peloteros, y las historias que se cuentan son las que llegan a los triunfadores, ¿no? Casi te deja la idea de que si juegas pelota, tienes éxito. Exactamente. Casi te deja esa idea. Cuando es totalmente lo contrario. O sea, aquí de cada 10,000 que lo intentan, pues que llegan, 5. Entonces, si de esa gran cantidad que no llegan, pues hay historias que tienen que darse a conocer. Y esta historia de este protagonista, la película se llama Sugar, es de esa superestrella en potencia que agota todo el proceso para llegar a grandes ligas, llega a Estados Unidos, juega en las pequeñas ligas y es todo un fenómeno, un prospecto, pero pasa algo que no recuerdo ahora, Edwin, si es una lección que tiene o algo, Sí, pero el no problema llega, es que lo descartan, como Sí, la gran descartado. mayoría, ¿no? Exacto. Entonces su final es va a un parque y están jugando, no recuerdo, creo que es softball, están jugando ahí, ¿no? Yo creo Un que juego sí. de domingo, de familia, No te de amigos. con su barriguita ahí jugando. Sí, y él está en la grada. Imagínate tú, Sí. está en la grada ya con su sueño caído, ¿no? O sea, como, ¿qué yo hago aquí ahora? ¿Qué yo sé hacer aparte de esto? Y parece que le falta un jugador a uno de los que está jugando y lo invitan a jugar. Y esa escena final
donde él hace un gesto que es que hace así con las manos y se para. Vamos a jugar. O sea, como que la vida continúa. Vamos a ver. Sí, yo creo que es una película. Es un final. Exacto. Es hermosísimo también. Sí, es poético. Y cuando habla de poético. hermoso, hablo de poético, no necesariamente que queda bien y que es un final bonito. Yo creo Exacto, que, no yo creo tiene que que es ser una, feliz. creo que es una realidad de lo que pasa con nuestros jugadores dominicanos, donde usted ve las estadísticas, lo puede buscar en cualquier informe deportivo, cualquier análisis, y la gran mayoría de los prospectos dominicanos se queda en eso, en lo de Tú prospectos. Solo que no es una película latina, eso sí que te dijiste que era un final latino y no es una película latina, es una película... No, pero no es transcurre en latina. República Dominicana. Corre, sí. Es una película estadounidense realmente, sí, por tecnicismo pero de transcurre en producción, República Dominicana y tiene como un respeto y cónchole, y es como un estudio de algo muy dominicano. y sale muy Vamos bien. a ver, porque muy eso bien habría que logrado. definirlo. Claro, pero... Que la película es estadounidense, ¿de es qué- cierto. Está bien, pero ¿y su ellos- autoría de dónde es también? No, la película Sí, ganó, bueno. por ejemplo, ganó un Sobre premio- una historia Sí, que sí, de un se realiza en dominicano República que va para, porque transcurre en República Dominicana y Estados Unidos. La película ganó un premio ESPY de ESPN a mejor película deportiva. También ganó un Independent Spirit Award al mejor guión. A mí me encanta. O la sea que es película. una película que sí, estadounidense, pero yo creo que entiende bien el sentido dominicano. Igual yo, ¿Por qué- igual- por qué igual yo estadounidense? entiendo- igual yo entiendo, es de producción estadounidense. Ok, de producción Sí. Es lo que yo dije, del que dinero. es de producción estadounidense. Sí. Y aparte, Y la los dirección- directores y la son dirección. estadounidenses. Exacto. Por eso Por es una igual. película Y estadounidense. es una visión Claro. foránea, es una visión estadounidense sobre una... Ok, y si el dominicana. dinero hubiese provenido de aquí, de República Dominicana, y contratan directores extranjeros para hacerlo. No, ya ahí sería una película de Una capital coproducción. dominicano, coproducción. Pudiésemos debatir el caso. Dominico claro. estadounidense sería. Sí. Pero yo sí estoy de acuerdo. Ahora sí, No eso sé, es... Ajá, vamos a ver. lo que quiere expresar, Lo lo que digo quiere por expresar por Maracayo. los olvidados, por ejemplo, de Luis Buñuel. No, ¿Es una no, película pero mexicana? es una o película mexicana. Ya, ok. Claro. La película Ya está. mexicana y Luis Buñuel hizo carrera en México. Hizo mayormente. películas mexicanas. Pero mira, hablando Hizo películas de- mexicanas. Hablando de Luis Buñuel, de Luis hay Buñuel, unos finales también. Yo tengo un Ah, no, los final. finales de El Luis Ángel Buñuel, Exterminador es que un final. el- bueno, este es uno de mis es que finales como favoritos de la los historia. Dos finales, por favor. José está en turno, Smiley. ¿Cuál? Que te diga dos finales de... No, dijiste que tenías un final. Bueno, el Ángel Exterminador. obviamente. Cuéntanos. ¿Cómo termina? Bueno, según recuerdo, luego de que salen de este espacio confinado, se van a la iglesia y ocurre aquella masacre icónica. Entonces yo creo que es una forma de cerrar no solo la crítica social, sino también decir literal la mierda que somos los seres humanos. A mí me parece un final bastante contundente. Y uno que quería decir, que ahorita me pasó, es a mí un final que me causa mucho, o sea, me gusta mucho, es el final de la comedia absurdista, diría yo, de A Serious Man, un hombre serio, de los Coen, Ujú. que es una comedia tan bizarra, diría yo. Y este personaje que vemos que ha pasado tanto trabajo, literal, y le ha salido todo mal, y cuando tú crees que el karma le está devolviendo un poquito de paz, nos quedamos con esa icónica escena del tornado que viene. Y ahí se acaba la película. Y a mí es uno de los finales que más se me ha quedado grabado en mi mente, porque habla de que al final la vida es eso. Es algo que no se sabe lo que va a pasar. Sí, la vida es sexo, Ni incertidumbre. imprevisible, y el caos está ahí, a la vuelta de la esquina. José. Yo decía, aprovechando que mencionábamos a Buñuel, una de mis películas favoritas, que se la agradezco a Edwin. Él dijo, vamos a ver esta película que te va a gustar. Y yo, pero ya está Imposición. y la vimos y efectivamente... De que suelta Mario Bros. Sí, deja esa vaina. Se llama Simón del Desierto. Ah, sí. Y es esta Esa película- peliculita. Y es esta película de Esa este cosita. individuo que anda buscando como lo más alto de la espiritualidad, pero se ve enfrentado a un ser que está tratando de boicotearle su meta. Súper enfocada. Entonces, Buñuel era un tipo como que él tenía esta particularidad de que él veía la cosa como que... Como el sticker que anda por ahí de que todo va a salir bien, pero no hoy. Entonces, Morphy al final, al nivel- este ser
de alguna manera lo envuelve de una forma que él termina en una discoteca bebiendo romo. Pero él dice, ¿qué fue lo que pasó? Porque él sabe que algo pasó mal, que algo salió mal, pero él no entiende porque él todavía está como envuelto en el teatro que le creó este ser que simboliza quizás al demonio. Ese es Lucifer. Ese final es... Lucifer que estaba buenísimo en ese entonces, Silvia Pinal. Pero que hablamos de los finales y no hay alguien más ubicado, bueno, ya en estos tiempos recientes en cambiar las cosas que Tarantino. Tarantino ha dedicado sus últimas películas a las ucronías de cambiar lo que pasó. El verdadero final, yo le voy a dar otro final. Entonces, no se puede olvidar el de los Bastardos sin gloria. Bastardos sin gloria, que me parece que es un final poético para lo que pasó y para todo, sirve creo que para todo. Claro, ahí se evita lo que pudo haber sido, ¿verdad? Se evita el genocidio de Hitler y entonces mata a sus acólicos en un fuego fatuo causado por el cine. Sí. Porque es en un cine causado por el celuloide. A eso deberíamos hacer con ciertas figuras políticas aquí en República Dominicana. Deberíamos hacer eso. Señores, esto es Cine Pendiente. Smiley Domínguez, Edwin Cruz, Diana Costa, Luis Gerardo Jansen, José Aquino, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y compartir.